Los voy a explicar de una manera en la que lo vean un poquito más amplio, porque si o sea, tenemos que pensar como un poquito más general. Tenemos que pensar en la hipertensión como tal secundaria para poder tener idea o sea, para llegar a este concepto. Por eso les voy a poner primero esta nota. Obviamente no es con la intención de que ahorita lo entiendan, sino que para el final lo vuelvan a pensar y seguramente ya deberían entenderlo. Tenemos una mujer de 53 años de edad que tiene antecedente de hipercolesterolemia, tratada con estatinas, sin otras enfermedades cardiovasculares, hipertensión resistente a 4 fármacos antihipertensivos a dosis plenas. En la exploración física tiene obesidad, 36 de índice de masa corporal, presión arterial 160/100, y a la exploración no tiene otros datos. Le analizan estudios de laboratorio y aparece con hipocalemia, que es el potasio bajo. ¿Ok? Bien, pues la hipertensión secundaria es la hipertensión que se debe a una causa específica que no es esencial, pues para fines prácticos. Es hipertensión que no es esencial. Es el menor, es de 5 a 10% de los casos. La hipertensión resistente es el incremento en la tensión arterial a pesar del uso de 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético a dosis óptimas. ¿Ok? Tensión arterial, 3 antihipertensivos, un diurético, dosis óptimas. Aquí hay 4 antihipertensivos, dosis plenas, 160/100. Que ya desde ahí que hay que sospechar, o sea, como que está raro porque se está tomando tantas medicinas y no está controlada la presión, o sea, eso no está normal. ¿En quiénes hay que pensar en hipertensión secundaria? En prepúberes, porque podrían tener alguna malformación renal, enfermedad vascular, coartación de la aorta. En adultos menores de 30 años que no hayan tenido alguna historia familiar de hipertensión, o en ancianos que ya tengan el diagnóstico antes de hipertensión, pero que de pronto de la nada la presión arterial se les descontrole, como sin motivo. O sea, se toman las medicinas y todo y se descontrola. En personas que tengan sobrepeso, presión arterial, pacientes con hipertensión resistente a pesar de los medicamentos, hipertensión grave, emergencias hipertensivas como frecuentes, y ateroesclerosis generalizada, porque en ocasiones pueden tener estenosis de la arteria renal, y la estenosis de la arteria renal pues es un factor de riesgo para la hipertensión secundaria. Hay que dar, si ya diste manejo antihipertensivo y la persona tiene una caída excesiva de potasio, debes sospechar, por ejemplo. Si hay decremento de la tasa de filtrado glomerular, pues también está sospechoso. Si hay hipertensión marcadamente resistente, pues también está sospechoso. Y si disminuye con el tratamiento, pero por cualquier cosita se sube y hace crisis hipertensivas, pues también está sospechoso. Entonces tenemos que checar la edad, el hábitus en general, hipertensión resistente, el daño a órgano blanco. Debe monitorearse la presión con un Holter de 24, o bueno, en este caso no se llama Holter, pero el mapa, que es la monitorización de la presión arterial por 24 horas. Y excluir otros factores, o sea, por ejemplo, que esté ingiriendo algún fármaco que pueda llegar a subir la presión, que no esté tomando los medicamentos adecuadamente, y excluir en algunas otras causas secundarias. Como, bueno, esta no es causa secundaria, pero podríamos estar tomando mal la presión y pues que tengas pseudohipertensión porque tengan arteriosclerosis avanzada, o sea, los ancianos que tienen las arterias ya más duras, pues la presión arterial igual no sale como debería salir por la fibrosis y calcificación que hace que no se colapse y por lo tanto el método que usamos pues no es confiable. Si esto podríamos sospecharlo por alguien que tenga presiones arteriales muy elevadas, pero que se vea de lo más normal del mundo, que sea anciano, que le tomas una radiografía y que se ve la calcificación de la arteria radial.
Este es un video que no me corrió. Lo tengo que corregir. También hay que tomar la tensión arterial en el paciente que permanezca en reposo cuando menos 5 minutos. Tenemos que ver que el ancho de los cuffs sea el adecuado. Eso es muy, muy común que usamos muy chiquititos, o para personas que tienen los brazos muy anchos, usamos muy chiquitos o muy grandotes para las personas que tienen los brazos muy pequeños. Y eso es algo que totalmente pasa en todos lados. O sea, nadie tiene como 5 diferentes esfigmomanómetros para checar la presión arterial cuando se supone que así debería ser. También hipertensión de bata blanca, o sea, que es bastante frecuente en la población. Eso se necesita un mapa para corroborar. Asociada a medicamentos que estén utilizando esteroides, AINES, que pues incrementan la presión. Hasta el paracetamol incrementa la presión arterial. Entonces, imagínense, pues cualquier cosa incrementa. La dieta antigripal es uso de drogas, anticonceptivos, antidepresivos, inmunosupresores. Y entonces así hay muchas causas de hipertensión secundaria. De hecho, una de las más frecuentes es la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es muy frecuente que se presenten personas con hipertensión que son obesas y como que puede causar la hipertensión o empeorar una hipertensión esencial. Pero lo que vamos a ver ahora es el aldosteronismo primario. El aldosteronismo primario está aquí abajito. Puede ser tiene una prevalencia de 6 a 23% de los casos de hipertensión secundaria. Lo primero es la apnea obstructiva del sueño, de hecho. La estenosis renal también por ahí anda de frecuencia. Enfermedades parenquimatosas renales, el síndrome de Cushing que ya vimos, feocromocitomas, coartaciones de la aorta. Muy bien, entonces, ¿qué es el aldosteronismo primario? El aldosteronismo primario tiene una prevalencia de 5 a 12%. Es mayor si los pacientes son seleccionados en un grupo de pacientes que tengan hipertensión y además tengan hipocalemia, que son los dos datos más importantes. La causa más frecuente es el aldosteronismo primario. Es un exceso de producción de aldosterona en la suprarrenal, en la zona glomerulosa de la suprarrenal. Y hay muchas razones. La primera razón, que es el 60% de los casos, es un adenoma suprarrenal. Es la más frecuente, adenoma suprarrenal, que es un exceso autónomo de aldosterona, pues por un adenoma. Hay hiperplasia suprarrenal bilateral, que ya vimos que pues eso es congénito. Hay hiperaldosteronismo que responde a glucocorticoides, que ese es como raro. Y luego de ahí vamos a cosas raras. Síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, pues el Cushing, que ya vimos que no es tan raro, pero bueno, resistencia a glucocorticoides. Y le podemos decir hiperaldosteronismo, pero pues más bien se maneja como aldosteronismo primario. Entonces, es eso, ¿no? Un grupo de trastornos en los que la producción de aldosterona es inapropiadamente alta para el estado del sodio, relativamente autónoma de los reguladores de la secreción, como la angiotensina y el potasio, y no se puede suprimir con una carga de sodio. Eso ahorita vamos a ver, la carga de sodio es una de las pruebas como confirmatorias. Esta producción inapropiada de aldosterona provoca hipertensión, daño cardiovascular, retención de sodio, supresión de la renina plasmática, aumento de la excreción de potasio y puede provocar hipocalemia. Entonces tenemos una presión arterial alta, hipertensión 140-90 resistente a 3 fármacos antihipertensivos convencionales que incluyan un diurético, hipertensión controlada pero con 4 o más fármacos, hipertensión e hipocalemia espontánea o inducida con diuréticos, e hipertensión y un incidentaloma suprarrenal. El dato clínico distintivo entonces va a ser la hipertensión con hipocalemia. ¿Ok? Hipertensión, hipocalemia. Siempre que les pongan un caso clínico,
les tienen que poner hipertensión con hipocalemia para que sea obvio y pues no se pierdan, porque es como lo más característico. Entonces, hipertensión resistente, hipocalemia, alcalosis metabólica, mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, coronarios, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. También estos pacientes pueden tener incremento en el tamaño del ventrículo izquierdo, complicaciones renales, fibrilación auricular, ya lo hemos visto, apnea obstructiva del sueño, alteraciones en el metabolismo óseo, alteraciones metabólicas. Bien, entonces espero que haya quedado claro en quiénes vamos a buscar esto, porque también tiene un protocolo a seguir. También tiene un protocolo a seguir como todas las demás. Entonces espero que no. Tenemos pacientes con hipertensión grave, más de 3 fármacos, hipocalemia, un tumor suprarrenal o antecedentes familiares de hipertensión de inicio temprano o episodios cerebrovasculares a la edad de menos de 40 años. Lo que se debe hacer al principio es cuantificar la razón de renina y aldosterona y un cálculo con ella, ¿no? Medimos aldosterona renina con los fármacos en uso para disminuir la presión, excepto la espironolactona que se debe quitar antes. Y si tiene hipocalemia, primero hay que corregir la hipocalemia y luego hacer el estudio. Si la razón es mayor a 750 picomoles y la aldosterona es mayor a 450, es positivo. Se puede pensar, si está tomando muchos medicamentos y se puede más o menos quitar, se puede pensar repetir el estudio sin beta bloqueadores si los resultados son ambiguos, porque todos los antihipertensivos interfieren con la razón renina-aldosterona. Por eso, antes de hacer ese estudio, se debe pensar, si hay hipocalemia, se corrige. Debe haber una correcta ingesta de sodio. Se deberían intentar suspender los diuréticos por 4 semanas, siempre y cuando sea posible, las dihidropiridinas 2 semanas antes, inhibidores de la enzima de angiotensina y el receptor de angiotensina, y los beta bloqueadores y así se pueden utilizar. El verapamil y hidralazina bloqueadores adrenérgicos pueden ser elegidos como sustitutos de todos los que están aquí arriba. Estos son los efectos, por ejemplo, de un beta bloqueador. El beta bloqueador disminuye la renina, aumenta la aldosterona y tiene un efecto de aumentar la razón renina-aldosterona. Por eso, bueno, puede interferir el uso de medicamentos con la toma de las muestras. Por eso recomiendan como que quitarlos. Dentro de lo que sea posible, porque si lo quitas y la persona hace una crisis hipertensiva y termina en el hospital, pues no se puede, ¿no? Entonces tú ya hiciste eso y resulta que sí está muy sospechoso. Lo siguiente que va para allá ya es varias pruebas que hay que realizar por un endocrinólogo, ¿no? ¿Y cuáles son esas pruebas? Son para confirmar el diagnóstico y es una prueba de infusión de solución salina. Son 2 litros de solución salina en 4 horas intravenosos. Puede ser una carga oral de sodio o la supresión con fludrocortisona, lo que sea más rápido. La de solución salina es más directa, se aplica la solución salina y si la aldosterona no baja, es indicio de producción autónoma de mineralocorticoides. Y ya está, o sea, es súper fácil. También podría ser que administres sodio por vía oral, que serían como 300 milimoles durante 3 días, y mida los niveles de aldosterona. O que le des fludrocortisona, sería cada 6 horas, y además le des sodio, porque es las dos cosas, y midas los niveles de aldosterona. Pero este tiene un poquito más de riesgo porque puede aumentar la hipertensión. Aquí, en lugar de proceder directamente a la clasificación de subtipos, se recomienda que al paciente le hagan 1 o 2 de las pruebas que mencioné antes para estar seguramente seguros del diagnóstico o excluirlo. Sin embargo, si hay hipocalemia espontánea, niveles de detección de renina plasmática muy bajos y concentración de aldosterona elevados, pues nos menciona que no es necesario hacer más pruebas porque pues ya estaríamos muy seguros de que es eso.
De las pruebas que les mencioné, aquí hay un cuadro que nos dice la de salina es muy simple. Obviamente tiene como sus problemillas, pero tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buenas. Tenemos aquí la del sodio por 3 días, que también es muy simple, pero pues no se conoce exactamente qué especificidad y sensibilidad tengan. La de la fludrocortisona y también hay una con captopril en la que se aplica captopril que tiene buena sensibilidad y especificidad. Pero pues hay cierta posibilidad de que el diagnóstico no sea tan acertado. Pero como la recomendación nos dice que ante la sospecha y si no está muy clara la situación, usemos 2 de estas de preferencia. Entonces, pues podríamos utilizar la solución salina, la de captopril, la solución salina, la de fludrocortisona, o sea, como que la que más nos convenga. Entonces, luego sigue el estudio de subtipos. El estudio de subtipos es saber, pues, por qué pasa esto, ¿no? Y aquí tenemos que averiguar si es por una masa suprarrenal unilateral, hiperplasia micronodular bilateral, o porque tenemos algo más en la suprarrenal que no sabemos qué es. Para hacer eso necesitamos a fuerzas una tomografía de cortes finos de las suprarrenales. Allí nos va a decir cuál de todas estas cosas es. Aquí vemos una tomografía donde nos está señalando en dónde están las suprarrenales. Aquí están los riñones y a este cosita que está aquí arriba como una pequeña pirámide. Bueno, aquí se ve más como solo una raya, pero esas son las suprarrenales. Esto que se ve aquí también, arriba de los riñones, son las suprarrenales y así se deberían ver de manera normal. Así se ve un adenoma en las suprarrenales porque ahí solo debería haber una rayita así, pero hay una bula. Entonces es un adenoma. Esto es un carcinoma suprarrenal, que eso pues se ve más feo todavía. No se ve como un adenoma, aquí se ve así más feo todavía. Aquí se ven unas figuras metastásicas que realzan con el medio de contraste en el área de la suprarrenal. Aquí también se ve tumor y tumor está señalado con amarillo. Aquí tumor, tumor. Este es un cáncer de pulmón, que está aquí el cáncer de pulmón, que hizo metástasis a las suprarrenales, porque a los de pulmón y a los de mama les gusta hacer metástasis a las suprarrenales. Entonces, tenemos una tumor suprarrenal de un solo lado. Si tiene menos de 40 años el paciente, lo más factible es quitarle esa suprarrenal, ¿ok? Si tiene más de 40 años y la cirugía se puede hacer, entonces es posible hacer un muestreo de la vena suprarrenal, lo mismo que lo del seno petroso, para estar seguros que solo de ahí viene el exceso. Porque qué tal si le quitas una y resulta que también del otro venía el exceso, entonces resulta que tenías que quitarle las dos. Entonces haces un muestreo de vena suprarrenal y te sale positivo para el lado derecho, vamos a ponerle, ¿no? Y tuviste un tumor en el lado derecho. Entonces tienes que quitarle el lado derecho y ya está, le se lo quitas. Si le haces un muestreo de la suprarrenal y te sale negativo, entonces lo más probable es que hagas tratamiento con fármacos. Si te sale hiperplasia bilateral, lo más probable es que lo trates con fármacos. Si te sale una morfología suprarrenal normal, entonces hay que pensar en antecedentes familiares de inicio temprano de hipertensión, estudios para el aldosteronismo que responde a glucocorticoides. Y si eso es positivo, pues el tratamiento van a ser glucocorticoides. Eso está así como que más fácil. El cateterismo de las adrenales es el método más fiable para el diagnóstico de la producción unilateral de aldosterona. Tiene una buena sensibilidad y una especificidad del 100% y es el único método eficaz para la detección de microadenomas. Aquí el procedimiento se realiza por vía femoral, es un cateterismo básicamente, como los cardíacos, y pues tiene complicaciones obviamente, hasta el 2% de los pacientes, y se toman muestras de las dos venas adrenales y de la vena cava, y se comparan, o sea, se compara la concentración de aldosterona y de cortisol en las dos y comparado con lo que está en la vena cava. Entonces eso nos va a dar, nos debe dar una concentración cuando menos 10:1 del lado que es el culpable. Y si es de ambos lados, pues no, ni modo que quitemos los dos.
Entonces tenemos más de 40 años, muestreo de vena suprarrenal, y si nos sale de un solo lado, quitamos la suprarrenal, y si nos sale de los dos lados, entonces tratamiento con fármacos. Los pacientes que no se pueden operar o que tienen hiperplasia bilateral deben recibir tratamiento médico. Y el tratamiento médico es espironolactona, eplerenona o amilorida. En los que tengan las suprarrenales normales, hay que pensar en alguna de las tantas alteraciones genéticas del nacimiento congénitas que puedan haber. Y eso lo podemos checar. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta en la resistencia a glucocorticoides o los que responden, perdón, los respondedores a glucocorticoides, evaluarse con pruebas genéticas en personas con suprarrenales normales que tengan antecedentes familiares. Si eso es positivo, el tratamiento pues es dexametasona. Bien, es poquito en realidad, 0.5, 0.125 al día, y con eso se resuelve la hipertensión. También hay mutaciones como aldosteronismo primario remediable con glucocorticoides, tipo 1. Es una sobreproducción de aldosterona y esteroides 18-hidroxicortisol y 18-oxicortisol que se mide en la orina para hacer el diagnóstico. El tratamiento es la administración de dexametasona. Entonces, pues ya con eso se resuelve. También puede ser que tengamos un exceso de mineralocorticoides que no esté relacionado con la aldosterona. Eso se puede medir con los esteroides urinarios. Allí tendríamos que demostrar la supresión de renina y aldosterona mediante el perfil de metabolitos de esteroides urinarios. Y si es normal, se debe pensar en el síndrome de Lidl, que bueno, eso sería muy raro. Entonces, son mutaciones y sería más extraño, pero bueno, eso es cuando nada de lo anterior nos funcionó. Y ya lo terminamos. Entonces, tenemos una mujer de 34 años, hipertensión, 4 años de diagnóstico, una presión de 180-100, le dieron captopril, sí se lo estaba tomando, pero no funcionó. Entonces tenía 140-100, le dieron metoprolol, pero no funcionó. Y la hipertensión arterial empeoró en el embarazo y se trató con alfa-metildopa. Le dieron alfa-metildopa. Ok, hasta ahí ya. Le hicieron una cesárea, tuvo parestesias y disestencias en los miembros pélvicos, no podía caminar, y encontraron que tenía el potasio en 1.5 y también tenía descontrol hipertensivo. ¿Qué piensan? ¿Eso ustedes pensarían que es una hipertensión normal porque, no sé, porque está gorda o porque sus papás sean hipertensos y también tiene hipertensión, o se les hace como raro? No, se me hace más secundario. O sea, por hiperplasia de las glándulas suprarrenales. ¿Pero por qué? Porque ¿qué de todo lo que está ahí te hace pensar que pueda ser secundario? Porque se trató de controlar con fármacos antihipertensivos y no hubo una mejoría en ningún momento. Además Ajá. de que tiene la hipocalemia de 1.5. Ah, exacto, exacto. Tiene la hipocalemia, porque los fármacos todavía es como medio cuestionable, porque como que no alcanzaron a darles absolutamente todos los fármacos y se embarazó y pues ya ahí como que no pudimos saber si estaba usando todos a dosis plenas, pero parece que estaba usando muchos. Pero lo más así demoledor es la hipocalemia que hizo después. Frecuencia cardíaca normal, tiroides normal, abdomen normal. Y le miden estos niveles de aldosterona en suero y la relación de aldosterona que era 580, que bueno, es un poco menos de lo pensado. Aquí el potasio ya se corrigió, la glucosa estaba bien y le hicieron un cateterismo de las suprarrenales, le midieron la aldosterona. Y vean la adrenal izquierda, ¿cuánto tiene? 24.500 nanogramos de cilitro y la adrenal derecha tiene 17 nanogramos de cilitro. Entonces, la relación puede ser compatible con aldosteronismo primario y le hicieron una resonancia magnética y tenía una tumoración suprarrenal. Sí está bien, ¿no? Es izquierda. Sí, está bien. Es izquierda. Y pues
le quitaron esa suprarrenal y se solucionó su problema. ¿Tienen alguna duda? Doctora, ese hiperaldosteronismo primario sería causado por mismo embarazo, o sea, por la producción de progesterona, No, como o que qué ya otra tenía causa. ese problema antes de embarazarse. Ah, ok, muchas gracias. Sí, ya lo tenía antes de embarazarse, porque pues ya desde ahí estaban dándole medicina antihipertensiva, aunque como se embarazó ya no alcanzaron como tal a darle todas las dosis completas, ¿no? Pero durante el embarazo tuvo mucha dificultad para controlar la hipertensión y cuando terminó el embarazo, pues pasó esto de que se le bajó mucho el potasio, pero no tendría que ver con el embarazo. Tenía ese Doctora. tumor desde antes. Entonces, No. si se hubiese diagnosticado, o no se hubiese embarazado, pero se hubiesen hecho medida de electrolitos y ven que tiene el potasio así de bajo, ¿se le da un ahorrador de potasio como espironolactona? No, haces todo ese cuadrito que revisamos porque tiene menos de 40 años, ¿no? Entonces le haces una tomografía de las suprarrenales y va a salir un tumor en las suprarrenales. Entonces, si vas a la gráfica, al flujograma, es que se me olvida siempre al flujograma. Vas al flujograma y encuentras que tiene menos de 40 años. Entonces lo que corresponde es quitar esa suprarrenal. Ah, ok, entonces a partir de los 40 años se puede utilizar fármacos. A partir de los 40 años haces la prueba del cateterismo de las adrenales, que de todas maneras sí le hicieron a ella, y ves si es bilateral, o sea, es que si es bilateral ni modo que le quites los dos, entonces le dejas fármacos, pero si es unilateral, entonces le quitas una de las suprarrenales, la que salga culpable. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Es como que tienen que checar el organigrama. Les pongo los casos como para que más o menos se orienten a la realidad, porque luego ver así como sin sentido las letras de qué hacer no tiene tanto caso. Pero el organigrama, o sea, no el organigrama, el flujograma es como lo que te lleva de qué hay que hacer ahora, al menos de manera básica, ¿no? Ya cuando tienes un chorro de casos y ves que hay cosas que no son como están en el libro, pues te puedes saltar algunos pasos o así, pero de preferencia hay que seguir el flujograma. De acuerdo, doctora, gracias. De nada. ¿Algo más? Nada. Ok, entonces que tengan un bonito fin de semana y nos vemos hasta el lunes. Tenga bonito día, doctora. Adiós, doctora. Muchas gracias. Bye. Gracias, Bye. doctora. Hasta luego. De nada. Bye.